Buenos días, Diego Mandola, ingeniero de servicio de Dragger. Voy a hablarles sobre los problemas más frecuentes ocasionados por el mal uso de los equipos Dragger, las causas y las recomendaciones para el buen cuidado de los equipos. Entonces, comenzando por máquinas de anestesia, es muy común que ocurran golpes, sobre todo en el sistema de paciente y en el sistema ventilatorio de los equipos. Normalmente, cuando mueven las máquinas, a veces se generan golpes con otros equipos o con la mesa de cirugía. Entonces, la recomendación es el tener el cuidado al mover y al desplazar los equipos para evitar esos golpes que causan daños bastante costosos. En las máquinas de anestesia también es muy común que se generen daño en las perillas de los flujómetros de aire y oxígeno, porque estos flujómetros cierran en todas las máquinas de anestesia, cierran hacia el lado contrario, cierran hacia el lado derecho, pero pues a veces los usuarios se confunden porque pensamos que cierran como todas las perillas hacia el lado izquierdo. La recomendación es tener en cuenta que las perillas en las máquinas de anestesia siempre cierran hacia el lado derecho. Daño de la válvula APL. La válvula APL tiene un tope de desplazamiento, un tope inferior y un tope superior, pero pues muchas veces por exceso de fuerza quieren girarla en el sentido contrario pasando el tope y causan estos daños a la válvula. Entonces, la recomendación es observar los topes y girarla sin hacerle demasiada fuerza. Ruptura de las carcasas de la celda de oxígeno. Eh, a veces los sensores de oxígeno no están bien acomodados en su posición y de pronto al jalar el cable o al mover el equipo, el sensor se cae al piso y se generan estas rupturas. Golpes y rayones en las pantallas táctiles de los equipos, tanto en las máquinas de anestesia como en los ventiladores y en los monitores. Muchas veces suceden golpes contra otros equipos o algunas veces algún usuario manipula las pantallas táctiles con esferos o con objetos puntudos que generan daños en los sistemas táctiles de las pantallas. Entonces, la recomendación, no punzar las pantallas con nada puntudo ni con bolígrafo, solamente utilizar el dedo para manipular los equipos. El uso y el cambio de la calzodada. Entonces, la calzodada, que es el filtro del CO2 de las máquinas de anestesia, eh, cuando empieza a desgastarse, empieza a tomar un color morado. Lo ideal es cuando esté llegando ese color morado casi a la mitad del frasco, ya se debe reemplazar la cal por una cal nueva, o máximo durante 7 días, porque muchas veces esperan, quieren esperar a que todo el frasco se ponga morado, pero el frasco nunca va a llegar al tope superior de color morado, sino solamente máximo llega hasta la mitad. El reuso de circuitos de anestesia también es una mala práctica que se debe evitar por el intercambio de bacterias que se genera entre pacientes, porque después del uso de un circuito de anestesia internamente se genera condensación y humedad que pues va a ser después inhalada por el siguiente paciente en caso de que usen el mismo circuito. Entonces lo recomendable es realizar el cambio de circuito de anestesia por paciente. En los ventiladores también hemos observado daño en las cubiertas frontales, también por golpes de los equipos contra objetos contundentes, golpes también en las pantallas. Y también hemos observado ruptura de estos recipientes que son la trampa de agua de las válvulas respiratorias. Es un recipiente que se coloca presión ahí en la posición donde se muestra en la imagen, pero muchas veces con mucha fuerza lo colocan y el recipiente se fractura. Daño en las conexiones de aire y oxígeno en los ventiladores, muchas veces porque
o se encuentran sueltas las mangueras o quieren usar la manguera para otro equipo, intercambiar mangueras, entonces apretan muy fuerte y se dañan las conexiones, se dañan las roscas de los conectores de los equipos, entonces es recomendable no retirar ni intercambiar mangueras entre ventiladores ni entre equipos de anestesia. En incubadoras también uno de los daños más frecuentes pues son los elementos de la cabina, que son los sensores de los módulos de sensores de temperatura, las ventanillas, las puertas, las piezas de acrílico, de plástico, muchas veces se manipulan de manera incorrecta y se generan ruptura de estos elementos. También a veces se usan los agentes de limpieza que no son recomendados, como alcoholes o agentes de limpieza que contengan glutaraldehído, que son los que deterioran las partes de acrílico y las partes plásticas. En incubadoras también se presenta muy frecuentemente el daño y la oxidación de los sistemas de humedad. Ahí en la imagen se visualiza un tanque del evaporador del sistema de humedad, porque lo que se debe usar es agua destilada para el uso del sistema de humedad de las incubadoras, pero algunas veces confunden las bolsas de agua destilada con las bolsas de destroza, con las bolsas de solución salina, lo cual pues se solidifica dentro del interior de la incubadora y se generan daños internos al equipo. Daños en las pantallas de las incubadoras, también por objetos, daños en los sensores de temperatura de piel porque los arrancan. Y en los monitores es muy frecuente que haya caída de los monitores o golpes también contra objetos contundentes en las pantallas. Y como les comentaba, también manipulación con esferos de las pantallas táctiles. Entonces, lo recomendable es verificar que todos los monitores se encuentren bien asegurados en su soporte en las diferentes unidades para que cuando el paciente o algún usuario tire de los cables, el monitor no se vaya a caer y no se vaya a golpear contra ningún objeto. Daño en los conectores de los monitores, muchas veces quienes tratan de conectar el conector incorrecto en el conector, el cable incorrecto en el monitor incorrecto, en el conector incorrecto, entonces hay que fijarnos en los colores. Normalmente los cables traen diferentes colores para poder identificar la conexión y introducir el conector del cable al derecho por la guía que trae cada conector. Esas son las recomendaciones para el uso de los equipos. Nosotros somos Biotronitec, somos los representantes de la marca Carl Stores. Tenemos algunos instrumentos que trajimos hoy a la actividad, donde están tanto rígidos como flexibles. En la parte del instrumental rígido, contamos con elementos de trabajo, las pinzas de la paroscopia con su inserto, vaina externa y mango, y algunos elementos como tal, para la radiología, camisas externas, obturadores, elementos de trabajo. En esta capacitación lo que estamos dando son algunos tips al personal para que eviten el deterioro prematuro de los equipos. Básicamente la mayoría se dan por reprocesamientos incompletos, como por ejemplo enjuagues incompletos o procesos de cepillado, en el cual se debe tener en cuenta que se pueda hacer un buen cepillado de todas estas partes que son de difícil acceso o que no son del todo obvias a simple vista. También el cambio de las juntas de teflón de forma periódica, dependiendo del uso, dependiendo de qué tantos pacientes tengan ustedes. Estas dos punticas, que son los dos círculos blancos que se ven ahí, se deben cambiar en promedio cada 2 meses. La idea, pues lo importante es siempre estar chequeando que no se vean muy grandes o muy dilatados para que no haya filtración del líquido en plena cirugía y daño de todos los componentes electrónicos del cable de electrocirugía.
También el correcto armado de las pinzas para la paroscopia, para cirugía laparoscopia. Les indicamos al personal que estas se deben hacer de esta forma, acercando el inserto sobre la camisa externa, giramos para bloquearlo, comprobamos que no se pueda retirar, que quede bloqueado, y el mango siempre se debe colocar sobre con los puntos de apoyo hacia arriba. Entonces, lo colocamos de esta forma e ingresamos. Al final, practicamos con una prueba de funcionamiento. Para hacer un retiro, también es importante no jalar y luego presionar, sino presiono el botón de liberación y después ahí sí aplico fuerzas para retirar suavemente el elemento. Si no lo hacemos, podemos retirar rápidamente este caucho blanco que viene acá y perder el semicasquillo. Si esto no encastra bien, podríamos encontrar también de que por intentar hacer un correcto ensamble o que quede mejor ajustado, hacer ejercicios de apalancamiento que finalmente terminan por fracturar la parte metálica. En cuanto a recomendación de todos nuestros equipos flexibles, tener manipular siempre con ambas manos, no una angulación mayor a 180 grados, como lo pueden ver acá, y siempre tener visión de la punta distal, porque aquí es donde pues se va a dar la visión del equipo. En el proceso de reprocesamiento, importante siempre hacer un lavado de todo el canal de trabajo, tanto enjuague como el jabón enzimático, y recomendado que cada vez que se sumerja a detergente enzimático, tenerlo en los tiempos establecidos del detergente. Si son 5 minutos, dejarlo 5 minutos. Para el tema de las ópticas, también es importante tener cuidado de no dejarlas golpear, ya que podríamos tener problemas de filtración. La filtración se genera cuando hay microfisuras en los sellantes de la óptica. En este caso tenemos un nefroscopio con una visión opaca y lo que se busca es que primero el personal siempre utilice los contenedores adecuados para el transporte y manipulación de los nefroscopios. Asimismo, evitar los choques térmicos por sacar la óptica y colocarlo en líquido caliente y después de pasar muy rápidamente el líquido de frío a caliente hace que haya una contracción y expansión rápida del sellante y se generen también microfisuras. Estas microfisuras, cuando colocamos el lente en la autoclave, va a permitir que todo el vapor pueda ingresar al sistema óptico interno y me genere opacidad. Deben de ponerlo boca arriba, presión y ahí sí. Aquí. No al revés. Más que esto es presión. Y esta parte inicial se respira. Y luego es como para respirar. Ingresando nuevamente. La plataforma que tiene actualmente la clínica de Roma es la plataforma Olympus EVIS Xera 3. Es una plataforma completa con monitor de video, procesador de video, fuente de luz, una plataforma que tiene todos los equipos, bomba de irrigación, bomba de CO2 y con ella el endoscopio. Manejamos endoscopios como videocolonoscopio, videogastroscopio y el duodeno para realizar las herpes. Básicamente nosotros tenemos aquí entonces el conector de video, conector de luz universal, este es donde tiene todas las partes internas del equipo, una sección de mandos y control que es la que nos permite realizar la angulación y manipulación del equipo de la punta distal para hacer toda la exploración en la vía digestiva, en este caso para vía digestiva gástrica de boca a primera o segunda porción del tubo y el tubo de inserción que es el que va a estar dentro de nuestro paciente. La punta distal es la parte flexible que es donde tiene el alma del equipo. La punta distal contiene la cámara de video, 2 guías de luz para iluminar la cavidad, una cámara de video que es la que nos va a permitir realizar la observación, una guía de lavado que nos va a permitir tanto hacer la insuflación del paciente para la distensión y revisar toda la cavidad, y por esta misma boquilla vamos a hacer una irrigación para el lavado del lente cuando esté dentro del procedimiento.
importante para el cuidado del equipo es manipularlo siempre en las partes más rígidas, evitar influencias en exceso en nuestro equipo, ponerlo siempre en mi inserción entre los primeros 15 y 20 centímetros, no muy distal, porque cuando empezamos se nos puede correr o muy en la parte de atrás, porque la punta queda expuesta y podemos golpear el equipo con la misma torre o con elementos que estén juntos a el área de procedimientos. Nuestros equipos tienen diferentes longitudes, pero su estructura es básicamente lo mismo. Es importante que para el manejo del equipo siempre mantengamos las perillas de frenos libres para que el equipo no quede frenado. Si el equipo es manipulado con los frenos puestos, vamos a generar una sobretensión en las guayas, vamos a dañar el sistema de frenos del equipo y vamos a dañar el sistema de guayas generando una distensión y por ende en la manipulación de la perilla debe ser una a uno. Manejamos la perilla de arriba abajo tiene que ser un movimiento continuo. Sí, el equipo tiene una sobretensión, un desajuste de los aires y el desajuste de los frenos, pues esta angulación o este movimiento no va a ser uno y va a generar una doble afectación en el equipo. Importante que para el cuidado del equipo, en su momento del traslado, siempre utilicemos un contenedor plástico para poder proteger del traslado, digamos, de una sala a la otra, o si sale contaminación de una sala al área de procesamiento, debe contar con una tapa para evitar que el equipo se contamine, estando limpio, o que el equipo contamine el ambiente como está previamente prelimpio por los de la sala de procedimientos. Importante en el transporte, en el almacenaje y en el momento del procesamiento debe ir solamente con sus elementos, que son sus válvulas, aire y agua, que es esta azulita, válvula de succión, que es la roja, su tapón de canal de trabajo, estas van puestas en esta parte del equipo, ahí está por sus colores, solamente debe ir con esos elementos, no con elementos cortopunzantes, ni tijeras, escocetes, pinzas que pueden afectar las partes blandas o digamos de goma del kit, sí, rayarlo o afectar. Siempre debe ir así solito en su contenedor, en el área de reposo o en el almacenaje para evitar daños. Importante también el evitar los estreses en exceso que se puedan generar y reprocesar el equipo siempre después de cada procedimiento. Es importante realizar la que salga el equipo del área de procedimientos, es decir, ya va prelimpio, pero necesitamos hacer la prueba de formas que siempre se debe después de cada procedimiento pues, identificar que este equipo está totalmente libre de fugas, es decir, totalmente hermético, porque la desinfección del equipo es de alto nivel y se maneja en líquidos. Entonces, en la primera parte que la prueba de efecto siempre se hace en agua limpia, evitando burbujas que puedan generar digamos, alguna afectación o que una forma de no visualización de las burbujas es agua limpia totalmente. El equipo se sumerge completamente hasta la parte de las perillas para identificar burbujas en la sección de control, en el tubo de inserción o en la sección de conexión. Siempre debe estar fuera de totalmente sumergido. Si el equipo tiene alguna burbuja, pues tendríamos que retirarlo para realizar un diagnóstico en el laboratorio. Si el equipo, por otra parte, está completamente libre de hermeticidad, está totalmente hermético, pasamos a la desinfección, a la lavado, a cepillado y con detergente enzimático y finalmente con una desinfección de alto nivel con para que el equipo quede totalmente desinfectado de agua, almacenar igualmente totalmente colgado para que el equipo quede totalmente elongado. Si no tiene cerros, para que el equipo es por el en caso que le quede algún líquido en la parte interna, en este caso debería ser agua, y para que esté completamente solo con sus válvulas y otros elementos, protegiéndolos siempre de otros elementos o guardarlos apilados de pronto en no solamente colgados en un cajón especializado para ellos. En el momento de hacer la limpieza,
El día de hoy les tengo una charla sobre el cuidado de los equipos Siemens. Iniciaremos por el equipo móvil de Lara. Es un equipo motorizado. Eh, los principales daños que presentamos en este equipo es de inicio el tema de la batería. Este equipo es importantísimo tenerlo siempre conectado y 2 veces a la semana dejarlo cargar totalmente sin utilizarlo de 6 a 7 horas. Esto para cuidar la vida útil de las baterías. Como recomendación, es importante no dejar bajar el equipo de 2 rayitas porque esto puede implicar una descarga profunda en las baterías, en las celdas de las baterías. Lo otro es el tema de los golpes debido a el traslado. Entonces, referente a este daño, se les recomienda realizar como un manejo mucho más cauteloso durante pues, el traslado del equipo, intentando pues, reducir un poco la velocidad en aquellos espacios que se han reducido. El equipo tiene el portadetector, que es donde se posa el detector y se pone a cargar. Ese detector cuando toca la base del portadetector, saca estos 2 pincitos, acá hay uno, acá está el que le hace falta. Cuando el detector se reposa de una manera brusca, estos se caen. Entonces, en mucho caso, lo que se le sugiere es, ojalá, si se da cuenta, se percatan de esta falla, intentar no botar el pin y en caso tal de no encontrarlo, pues sí reportarlo directamente a biomédica, ya que este pin y este pin se encargan de cargar el detector. ¿Listo? De no encontrarlo, pues toca cambiar toda la tarjeta. La otra falla que tenemos es el tema del estrés del cable del hand switch. Es importante no entorcharlo cuando se realice la operación del equipo, intentar no pegar el cable de tal manera que no se genere estrés sobre el mismo y de esta manera no vayamos a tener rupturas del componente de esta manera. Tenemos el DAP. Con este dispositivo nosotros realizamos la medición de la dosis en paciente. Este dispositivo viene con un gas capsulado en su interior, pero al recibir golpes y demás empieza a filtrarse aire, empieza a formarse gas también y van a empezar a ver este tipo de manchas en el tapa. A largo plazo pues obviamente va a afectar la medición o la fiabilidad de la medición de las dosis que se está suministrando al paciente. Tenemos también un ecógrafo P500, es un ecógrafo portátil, como vemos este ecógrafo lo tienen en carro. Importante, en toda la parte del panel cuando se está realizando la limpieza y desinfección, tener cuidado con las perillas y los botones, con la botonería, no sé, de manera brusca, ya que pues esto puede generar que se vaya perdiendo, digamos, o cayendo los capuchones de los controladores, ¿sí? En caso tal igual, reportar. Por otra parte, esta pantalla de este equipo es touch, entonces sí, no manipular elementos pues punzantes o algún elemento que pueda deteriorar funcionamiento. Este equipo les pone más cosas van relacionadas con el transductor. Es importante siempre, después de cada paciente, después de realizar cada intervención, retirar los remanentes de gel, ya que al secarse el gel empieza a cristalizarse y es mucho más complicada su retiro. En este punto es importante también tener en cuenta que para esto también contamos con los portatransductores para posar el transductor y evitar también caídas y daños en cristales. Importante, el transductor no puede limpiarse o las fundas no pueden limpiarse con agentes que contengan alcohol, ya que esto puede deteriorar el material. Bueno. Tenemos finalmente el arco. Una de las recomendaciones principales es utilizar los campos de protección justo del pie como el intensificador para evitar filtraciones de sangre en el equipo. Estas filtraciones pueden generar daños mecánicos en sus componentes y pues por ende dejar el equipo fuera de servicio, entonces se recomienda utilizar los campos de protección. El equipo también es importante utilizar siempre el intensificador hacia arriba, no operar sobre el intensificador, ya que esto incrementa el riesgo de perforaciones en las rejillas. Finalmente, todo el tema relacionado con los cables tanto el de pedal, el cable que va conectado
el trolley, el cable AC también, dejarlos colgados en círculos o en óvalos amplios para evitar estrés como de este estilo, o sea, evitar esto, ya que esto lo que va a hacer es generar estrés en el cable y puede abrirse o cizallarse la conexión. Y finalmente, al realizar la conexión del equipo entre el trolley y el arco, evitar realizar la conexión de manera brusca o de una manera donde no esté acoplando correctamente el conector, ya que esto puede generar ese doblez de pines y por ende pérdida de comunicación y o alimentación del equipo. Muchas gracias. Pues sí, y ya tenemos una persona para la tecnología, para la institución, para toda la IPS, con papás de IPS, pues el día de hoy estamos haciendo hacia el daño lateral. Entonces, pues, les voy a mostrar un pequeño video, pequeñito, más para sensibilizarnos. Voy a pasar tranquilos, van a hacer el video de las cosas. Entonces, ¿qué tenemos aquí en Roma? Mire que lo que mostramos en el video, que es una sensibilización a nivel mundial, lo estamos viviendo aquí. Hoy estas fotos son de aquí de la institución, vemos las pantallas, veo en el slide, equipos mal puestos y las pinzas más puestas todavía. Muchas veces no es desde enfermería, depende de la educación que nosotros les demos a nuestros familiares desde el momento de su llegada, porque vamos a encontrar que la bomba de infusión parece una mesa de noche. Tiene el vaso del jugo, del café, las botellas de agua. Entonces, eso hace que podamos tener derrames y eventos adversos sin querer. Bombas y equipos mal puestos en las mesas de noche, carcasas rotas que no reportamos, puertas que dejamos pegadas en micropor, pero como me está funcionando la bomba, muchas veces no las reportamos de forma oportuna. Entonces, ¿qué tenemos para la prevención entonces del daño colateral? El seguimiento que nosotros desde enfermería estamos viendo y viviendo en el día a día en los servicios. Yo veo, reporto y actúo. La educación que nosotros le demos a nuestros familiares, uno, como lo decíamos ahorita, con todo lo que le ponemos encima de la tecnología, eso puede terminar en derrames y daños de pantallas. Dos, que muchas veces los familiares pues no permiten que no haya sonado ni el timbre o por no molestar a la enfermera porque pobrecita, porque sabe que tiene mucho trabajo. Y yo actúo, ya sea el paciente o el familiar, y ellos no alan y retiran de forma adecuada, sino que alan. Entonces, pues muchas veces no es enfermería, nosotros tenemos claro cómo es el retiro oportuno del equipo, pero muchas veces es por parte de los familiares. Entonces, desde la importancia de la educación desde el principio, de la no manipulación de los dispositivos tecnológicos, eso sí depende de enfermería, ¿no? Entonces, es como un llamado a sensibilizarnos de hacerlo de forma oportuna. El compromiso, obviamente que si yo veo, reporto y actúo, no es que el de la noche fue el que se le cayó y ellos no lo reportaron, pues lo dejamos ahí en el servicio hasta que ellos vengan y lo hagamos. Esto es un trabajo que no es punitivo, es únicamente que ustedes levanten la mano con el servicio de ingeniería biomédica y también tenemos claro pues que los servicios de ingeniería no están en las noches, entonces siempre sí o sí dejarlo porque lo reportan, que lo reportan porque para nosotros es como ese reporte es un llamado, es un levantado de mano para empezar a actuar en las rondas que hacemos de capacitación y de adherencia al manejo de la tecnología. El costo, muchas veces la gente piensa que el costo es punitivo, que yo no reporto porque me van a cobrar la bomba, porque se me cayó, y no, eso es como para actuar de forma oportuna. Entonces,
como los pasos que tenemos para nosotros hacer la vida útil de nuestra tecnología, obviamente hacer la limpieza y desinfección de forma correcta. Nunca vamos a mojar la tecnología, a que se deba hacer de la manera, ustedes hacen su aplicativo o su protocolo institucional, es que ustedes atomizan el wipe donde hacen con su desinfectante, con su amonio cuaternario o el desinfectante que ustedes utilizan en la red y hacen la limpieza y desinfección. La limpieza y desinfección no se hace únicamente por fuera. Hemos encontrado que aquí muchas veces ustedes hacen limpiezas diarias y rutinarias. Esta es una bomba que sacamos de un servicio, no la recortan de forma oportuna, funciona, pero miren que hay rupturas. Entonces, andamos y muchas veces por dentro está como si nunca hubiera pasado un ratito una limpieza y desinfección. Muchas veces ahí vemos que ese material particulado no tiene contenido de antibióticos, de líquidos destrozados, aumenta la proliferación de bacterias, aumenta que se pegue o que se adhiera más el material particulado que es el polvo, y eso hace que también al momento de poner el sello pite, y me dice, oiga, pero lo ves aquí, pasó un poquito, pero muchas veces es por esta razón. Entonces, para que lo tengamos presente. Un llamado a atención porque la importancia de la limpieza y desinfección depende de nosotros en nuestro servicio. Entonces, mire, revisar siempre la bomba que esté limpia. Entonces, pues eso sí lo vemos acá, no lo estamos cumpliendo de forma correcta. Realizar, pues obviamente que no solamente por fuera, sí o sí hay que hacerla también por dentro. Y es que la gente le da miedo, obviamente no es atomizarla ahí directamente, sino al pañil. ¿Listo? Siempre tenerla conectada de la forma correcta porque muchas veces nos reportan las bombas, la tecnología, y cuando llegan al taller de biomédica es que no estaba completamente puesto de forma correcta. Entonces, no es la puntica, sino todo hasta el fondo. Nos gusta todo hasta el fondo. Entonces, y esto me garantiza que a mí se me entrega el testigo. Miren, si yo no noto sino solamente la puntica, a mí no me va a generar nada. El testigo queda encendido y eso a mí me garantiza que está recibiendo la carga suficiente. Si le dejo solo la puntica, miren que solamente que el testigo de abajo es porque sí, ella tiene batería de reserva, pero el testigo de arriba no les queda ahí, prendido. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Verificar que cuando yo estoy en mis servicios, el atril que yo o que está sujetando mi tecnología esté de forma correcta. ¿Qué quiere decir? Que las 5 llantas o 4 llantas que tenga, rueden las 4 llantas, porque es una que no de forma censura y menos para hacer el traslado que el paciente deambule por el servicio. Entonces es como un llamado más a sensibilizarnos de lo que tenemos. Recordar, es un trabajo en equipo, es un reporte oportuno y el cuidado que nosotros le brindemos hace que tengamos una bomba en el servicio oportunamente. Muchas gracias. La mayoría de eventos de mal uso que nosotros podemos evidenciar en nuestras rondas diarias o en el día a día en la clínica. Entonces, vamos a empezar con las pinzas. Cuando las pinzas se encuentran así, esto es porque las arrancan. O sea, o las jalan, le hacen una fuerza mal hecha y realmente las pinzas quedan totalmente inoperables. Entonces, nosotros tenemos que proceder a hacer el cambio. Muchas veces también con los cordones de llamada de enfermería, lo que hacen es amarrarlo a la baranda de la cama y cuando ustedes van a ver, el cordón está así súper tensionado al pin de conexión. ¿Qué pasa? Cuando está tensionado y mueven la cama, el cordón se estalla así. Entonces esto también queda así estallado y esto no es reparable en ninguna circunstancia, entonces nos toca hacer el cambio del cordón. Muchas veces las presencias también del llamado de enfermería se encuentran así fracturadas. Lo que hemos podido evidenciar es que esta fractura se produce cuando mueven los atril de las bombas, cuando suben las camas
con el atril puesto y se enganchan esta parte del plástico de la presencia, ocasiona este tipo de fracturas. Una que podemos notar bastante es el uso de estas jeringas en monitores, sí, monitores, brazaletes. ¿Por qué poner estas jeringas? Porque hacen pérdida del acople de presión no invasivo. Entonces, esto puede que a simple vista les funcione, pero como no es el accesorio propio del equipo, puede ocasionar fallas en la medición o algún problema al paciente. Entonces, la invitación también es a reportar este tipo de pérdidas, nosotros vamos a hacer la reposición. Los sensores de temperatura, cuando no los utilizan, nosotros hemos podido evidenciar de que los dejan botados en el piso. ¿Qué pasa cuando los dejan botados en el piso? Que al momento de que mueven una cama, un atril, van fracturando la galga. Cuando la galga está así fracturada, esto ya no va a hacer ningún tipo de medición. Entonces el sensor toca cambiarlo por completo. En los paneles de las camas, acá se llevaron todo el botón, podemos ver que tiene rayones y a ustedes les ha pasado que cuando un panel está en mal estado e intentan hacer movimientos, la cama se va a bloquear por completo. Simplemente por este rayoncito la cama se va a bloquear por completo y a nosotros nos toca proceder a hacer el cambio del panel para que la cama pueda seguir operando con normalidad. Cuando desconectan equipos, podemos ocasionar este tipo de doblez en los pines de conexión o también fracturas en el pin de polo tierra. ¿Qué pasa? A nosotros nos toca realizar todo el cambio del cable porque sin este pin de polo tierra los equipos pierden una protección adicional y eso puede generar daños a largo plazo. Entonces, cuando vayan a desconectar, simplemente lo jalan desde acá, no desde el cable, porque ocasionan esto y no le hacen apalancamiento para que no se doblen los pines así. En los monitores muchas veces hemos podido evidenciar de que las pantallas presentan rayones, de que las carcasas presentan fracturas, eso es por golpes y los rayones simplemente con el movimiento de atriles los podemos generar. En el desfibrilador, muchas veces cuando hacen el chequeo básico, les va a dar un error de falas. ¿Por qué les va a dar un error de falas? Porque guardan las falas así. Vuelven las palas así llenas de gente y así el equipo no las va a conocer. Las palas tienen que estar así en de tiempos. Muchas veces ustedes buscan únicamente esta parte superficial de la pala adulta porque no utilizan la mecánica, pero la gente se puede llegar a meter en esta parte del equipo táctico. Entonces la invitación es cuando los utilicen, hagan el desmonte de la pala limpia, pala pediátrica, pala adulto y el portapalas. También que mantengan el equipo siempre conectado, porque se han podido dar cuenta de que cuando lo desconectado, tiene un error de